Dios les bendiga. Tenga la fineza de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Le invito para que abra su Biblia en Isaías capítulo 61, versos 1 en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a los afligidos de Sión, que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Señor, muchas gracias por tu palabra esta noche. Te ruego que pongas tu sabiduría en mi boca. Enséñanos, instrúyenos, capacítanos para encontrar la verdadera razón del por qué nos has alcanzado con tu gracia, porque es un hecho que no nos salvaste solo para estar aquí, sino que detrás de todo hay un propósito que debemos cumplir, Señor. Muchas gracias por tu bondad, tu gracia. Bendice a los hermanos que ya están en esta casa, a los que vienen en camino, los bendigo y oro para que alcancen tiempo de venir. Los que no van a venir, bendíceles donde quiera que estén, Señor. Acuérdate también de ellos. Oro por los hermanos que saldrán de viaje esta semana, que su viaje sea sin novedad, que sea de bendición a donde van y que regresen con sus gavillas llenas, su corazón lleno, satisfechos de haber cumplido tu misión. Muchas gracias por tu bondad. Bendigo a esta nación, la Iglesia Nacional y a nuestros gobernantes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Esta noche vamos a hablar del reino de Dios. He estado estudiando esta parte de la palabra y realmente creo que no había visto algunos aspectos, porque lógicamente la revelación del Señor es paulatina. Y esta noche seguramente usted va a encontrar respuestas porque hay una etapa en la vida del cristiano en la que parece que todo es cuesta arriba, que todo se pone difícil, que todo aprieta, porque muchas veces nuestras vidas, lógicamente, entran en una vorágine de presión y a veces queremos atacar eso buscando más santidad, haciendo más obras, leyendo más la palabra y todo lo que se nos ha enseñado antiguamente. Por eso es que la palabra va renovando constantemente nuestra mente. Dice Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero no es para renovarla en sí, sino para permitir que la nueva revelación de Dios ocupe lugar en nuestra mente, porque de otra manera no vamos a poder cumplir el propósito divino. El propósito de Dios tiene dos caras. Uno, traernos salvación, traernos vida eterna, porque para eso fuimos creados, para ser eternos. Por eso lo único eterno que una persona tiene es su vida. Un hijo no es un carro, no es una casa, sino es un hijo, porque ese hijo nació para ser eterno. Y tenemos que saber eso para
instruirlos y enseñarlos. Incluso el matrimonio no es eterno tampoco, porque cuando lleguemos al cielo vamos a tener otro tipo de matrimonio que es con nuestro amado Señor Jesús, como esposa de Cristo. Así que no hemos comprendido bien el reino de Dios en toda su dimensión, y cuando vienen situaciones que nos mueven nuestra zona de confort, entra confusión a nuestras vidas y Satanás aprovecha para socavar nuestra fe, para socavar nuestra convicción, y nos hace dudar: ¿realmente seré hijo de Dios? Y si soy hijo de Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? Entonces es muy sencillo entenderlo cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Por eso es que en la profecía de Isaías están las dos caras de la moneda del reino de Dios. Lo voy a leer aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa es una cara de la moneda. La otra, que es la que Jesús no menciona, pero que sí lo vive, es la otra parte de la moneda, que dice: para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Hablando con el Señor con respecto a esto, preguntándole cómo puedo enseñar esta lección tan profunda, pero tan fácil de entender, el Señor me trajo a algunos aspectos de lo que es el reino de Dios. Entonces vamos por favor a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1 al 3. Fíjese bien pues. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que Marcos no pone ninguna genealogía, no pone de dónde viene Jesucristo, ni quién lo concibió, ni nada. Porque Marcos es un evangelio pragmático, directo. Empieza su evangelio declarando primero que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, ¿a qué vino Jesús? Dice: yo envío mi mensajero delante de ti, delante de tu faz. Hablando de Juan el Bautista. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, y aquí viene el reino de Dios. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí tenemos una vislumbre del mensaje que Juan recibió de parte del Señor para anunciar el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos estas cosas, las leemos tan a la ligera que no nos damos cuenta del significado profundo que tiene estas lecturas. Para poder entender a cabalidad la misión de Juan el Bautista al anunciar el reino, por eso él dijo: atrás de mí viene uno que es antes que yo, más grande que yo. Pero cuando él dijo eso, estaba diciendo: atrás de mí viene el reino. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso, nos quedamos sentados, tranquilos, no hay problema. Sin embargo, los primeros oyentes de estas frases temblaron, se asustaron terriblemente. Ahora vamos a ver por qué. Vamos por favor, vamos a ver Marcos 1:15. Marcos 1:15 decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero fíjese que esto, lo que sigue está con signos de admiración, indicándonos que es un grito de advertencia la que Juan levanta. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, esta es una de las condiciones de entender el tiempo se ha cumplido, el kairos de Dios.
Todo lo que Juan está pregonando, atendiendo a la profecía de Isaías, tenía cientos de años de estar flotando en el ambiente. Y lógicamente los judíos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa, que era la venida de su Mesías, del Mesías político. Ellos nunca esperaron a un Mesías espiritual. Ellos esperaban a un Mesías político que los viniera a liberar del yugo romano que en ese momento estaban sufriendo. De manera que cuando aparece Juan con ese mensaje, el tiempo se ha cumplido, dijeron, Él es el encargado de venir a liberarnos. Por eso es que los religiosos que estudiaban las profecías y que conocían esto, le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Porque tenían la idea de que el Mesías iba a venir con ese mensaje. Pero también existía la idea de que Elías, porque estaba la profecía, Elías iba a venir primero, antes de que viniera el Mesías. Y como lo ven vestido como Elías se vestía, la otra pregunta que le hacen es, ¿eres tú Elías el que nos va a anunciar la venida del Mesías prometido por todos los profetas? Y Juan respondía, no, yo no soy, yo soy una voz que clama en el desierto solamente. Entonces todo esto es lo que a nosotros mismos como latinos nos hace una confusión. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué se compone? Bueno, Jesús dijo en otra ocasión, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. O sea que tenemos que ir saliendo del concepto, del paradigma de que cuando yo me convierto a Cristo, entro al reino de Dios y en consecuencia no me debe faltar comida, bebida, carro, ropa, perfumes, todo lo que yo necesite, porque estoy en el reino de Dios. Porque lógicamente viene a la mente, el antagonista es el reino de las tinieblas, pero Jesús me sacó ahí y me implantó en el reino de Dios. Ahora tengo derecho de disfrutar la vida. Pues fíjese que no. Y usted lo va a ver aquí perfectamente en Mateo capítulo 3, que es el otro que nos da las pistas para entender qué es el reino de Dios. Y aquí es en donde usted se va a explicar por qué la palabra nos aprieta tanto, por qué los mensajes. Bueno, ya les enseñé que hay dos clases de predicación. La predicación selectiva, que uno va seleccionando ciertos textos para que no ofendan, para que no duelan, para que no lastimen a la gente. Y está la predicación sistemática, verso por verso, lo que dice la palabra. Lógicamente, en estos tiempos esa predicación no es agradable, porque golpea, habla fuerte, confronta, especialmente cuando leemos, el Evangelio de Marcos, que es confrontativo, es frontal. Entonces en Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, lo vamos a leer, para que usted ya tenga una vislumbre en dónde se encuentra usted con respecto al reino de Dios. Porque Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para ir y proclamar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para vendar a los heridos, pero falta la otra parte, y proclamar el año agradable del Señor y pregonar el juicio. Entonces vamos a ver en qué consiste el verdadero reino de Dios, no el que nosotros hemos creído ni el que nosotros, yo mismo, habíamos enseñado. Capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista. Vea bien que Mateo nos habla de Juan el Bautista lo mismo que Marcos, solo que Mateo, por ser judío, captó o escribió más profundo que Marcos, para hacerle entender a los judíos y a nosotros en qué consiste el reino de Dios y en dónde estuvo el error. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es la profecía de Juan el Bautista. Aquí está profetizando Isaías. Va a venir uno que va a decir esto y esto y esto. Él va a anunciar la llegada o la venida del reino de Dios. Bueno, ahora vamos.
Verso 4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, lógicamente, aquí tenemos ya que cuando este Juan aparece, empieza a pregonar que el reino de Dios se ha cumplido. Marcos dice, el tiempo ha llegado. Y entonces, lógicamente, todos los religiosos, los cuidadores de la ley, del templo, los escribas y fariseos, cuando oyen eso se asustan. Por eso vamos a ver más adelante cuando corrían a bautizarse y preguntaban ellos, ¿y qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Acaso no eran salvos todavía? No, porque no había venido Cristo. Estaban en religión, estaban ocupando puestos de importancia dentro del concepto religión, en el templo, en los sacrificios, pero ellos per se no eran salvos todavía. Eso quiere decir, si este hombre dice que llegó el tiempo de que ya viene el reino, ¿cómo hago para que el rey de ese reino me incluya en su reino? Aquí es en donde empezamos nosotros a vislumbrar que muchos de nosotros no hemos entendido lo que es el reino de Dios. En consecuencia, no tenemos a Jesús como rey de ese reino. Y como no lo tenemos como rey del reino de Dios, no tenemos cabida, porque no obedecemos al rey de ese reino. Por eso es que el Señor nos ha estado enseñando que el Dios de este siglo es Mamón. La mayoría de cristianos y de gentes andan detrás de Mamón. Y le voy a decir algo, el único Dios pagano comparado con el Dios verdadero es Mamón. Jesús mismo dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón. O sea, no lo podemos tener al mismo nivel. Eso quiere decir que Mamón es el único Dios comparado, no igual, sino comparado con Dios. Por eso es que muchos cristianos aman a Dios, pero aman a Mamón. Mi esposa y yo hemos tenido experiencias en donde el Señor le dijo en una ocasión, ¿por qué nos sucedió esto de que un hermano nos defraudara tanto dinero? Muy sencillo, nos amaba, pero el amor a Mamón supera el amor que nos tenía. Y la iglesia está exactamente igual. Aman a Dios, pero el amor a Mamón, que lo tienen al mismo nivel de Dios, supera en sus corazones ese amor. Por eso no hay otro Dios en la Biblia, Dios con D minúscula, que sea comparado con el Dios Todopoderoso. Así que tenemos a un Dios todopoderoso con D mayúscula, soberano, Señor y todo, y tenemos al lado de Él a otro Dios con D minúscula, pero le hemos dado esa misma categoría en nuestra vida. Entonces los judíos, cuando oyen hablar a Juan, empiezan a temblar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué temblaron? Porque ellos entendieron algo que nosotros no hemos entendido. Ahora sí, sigamos. Y dice el verso 5, acudía a él Jerusalén, fíjese pues, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Quién es él? Es Juan. Y confesando sus pecados. La pregunta es, ¿por qué confiesan sus pecados? Porque ellos ya sabían perfectamente, cuando venga Elías o cuando venga el anunciador de que atrás o que ya se acerca el reino de Dios, tengo que estar a cuentas. Y aquí ya tenemos una vislumbre de la hipocresía religiosa. Estas personas no están esperando realmente el reino de Dios como tal, están esperando las prebendas del reino de Dios. Y entonces dice que corrían a bautizarse y empezaron a confesar sus pecados, porque esa era la condición: arrepentíos y confesad vuestros pecados y bautícense. Bueno, pues está bien, hagámoslo. Y los grandes fariseos, los saduceos y todos los conocedores de la ley, porque conocían la ley, lo hacían. Pero se encuentran con una sorpresa con Juan, que no tenía pelos en la lengua. Vamos a ver, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
Los felicito, señores, qué bueno. Vengan, bautícense, siéntense en la sinagoga para eterna memoria y están salvos. ¿Verdad que no? Que es lo que a nosotros nos han dicho, que es lo que nosotros hemos creído, que es lo que a nosotros nos han enseñado y es lo que su servidor ha enseñado. Por eso les pido perdón, porque yo también estaba en ese oscurantismo religioso. Pastor, ¿qué hago? Acepta a Jesús. ¿Y después qué hago? Bautízate. Y luego, tranquilo, ya estuvo. Pero como bendito Dios, la revelación de Dios es paulatina, nos va revelando poco a poco para irnos despegando de la tierra y llevándonos poco a poco a la dimensión celestial, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora esta gente tembló, se asustó. Veamos por qué. Vamos a ver. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Bueno, aquí hagamos un alto. Fíjese que Jesús todavía, bueno, Jesús ya anda por ahí, pero no se ha identificado, porque Jesús y Juan se llevaban 6 meses de edad nada más. Así que Jesús anda oculto por ahí y Juan está anunciando. Entonces quiere decir que todos están viendo a Juan y están escuchando esas sentencias tan duras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Pero ¿en qué está globalizando Juan su mensaje? En el reino de Dios. O sea que el reino de Dios incluye ira, incluye disciplina. Pero sigamos. Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo mismo que dijo Pablo años después. Hagan frutos, hagan obras dignas de esa salvación tan grandes. Solo que Juan está hablando, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se arrepintieron de sus pecados? Sí, Juanito, empiecen a dar frutos para dar muestras de que se arrepintieron realmente. Si no, no hay negocio. Sigamos. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque los conocía. Ellos se jactaban de ser perfectos, sin pecado, porque eran hijos de Abraham. Luego se lo dicen a Jesús: nuestro padre es Abraham y nosotros no nacimos en pecado como tú. Juan ya se los había dicho. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. 10. Ahora, aquí está el susto, el miedo, el terror que nosotros no hemos sentido, sino que lo hemos tomado tan a la ligera y por consecuencia nuestras vidas no cambian, seguimos siendo los mismos, porque cumplimos ritos religiosos, cumplimos doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres y no de la palabra. Ahora ya también la segur, o sea el hacha, está puesta en la raíz de los árboles. Ellos entendían, los árboles somos nosotros, ¿verdad? Porque ellos habían entendido bien los salmos de David: árboles de justicia, plantíos de Jehová. Y dice, ahora ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí está el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es una moneda de 2 caras. La primera moneda: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para que yo venga a sanar a los quebrantados, libertar a los cautivos. Esa es la primera parte. La otra cara de la moneda: el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por ahí hay una higuera que no tenía frutos. Y dice la parábola, el padre le dijo: córtala, porque está estéril, no está haciendo nada, está aprovechando los nutrientes de la tierra y no está devolviendo nada. Corta esa higuera. La intercesión de Jesús le dice: no, padre, déjamelo 1 año, la voy a abonar, le voy a hacer aquí, y si no da fruto, la cortas. Entonces vamos entendiendo nosotros en qué consiste el verdadero reino de Dios.
Entonces sigue diciendo en el verso 16, bueno, repito, además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Imagínense, esta gente cuando escuchó eso, hermano, les temblaron las piernas. Lo que pasa es que nosotros no lo enseñamos así. Conviértete a Cristo, ven al Señor, Él te va a sanar, Él te va a enriquecer. ¿Quiere trabajo? Sí, venga, acepte a Jesús. ¿Quiere una buena esposa? Venga a Jesús. ¿Quiere su casita? Venga a Jesús. ¿Quiere? Es un evangelio, por eso hablaba de la predicación selectiva. Cortamos estos mensajes por seleccionar textos que le gusten a la gente. Y entonces, lógicamente, el evangelio ha sido más egocéntrico, centrípeto para el hombre, y no de Dios para el hombre, sino del hombre para el hombre. Sigamos aquí. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y los fariseos y saduceos, recuerde que Juan vino y le habló a los religiosos. Juan no está hablando con el pueblo común. Por eso Juan vivía en el desierto, allá en las cuevas de Qumran, con los esenios, allá vivía él, y dice que vino al desierto a predicar. ¿A quién le predicó en el desierto? A los esenios, porque ellos esperaban la venida del Mesías, que ellos le llamaban el maestro de justicia, tomando como nombre a Melquisedec, que dice que Melquisedec era rey de Salem, maestro de justicia. Así que ellos esperaban. Por eso Juan, al primer grupo que le predicó, fue a ellos diciéndoles: el tiempo se ha cumplido, esenios, prepárense, porque estos esenios eran tan apartados que no se mezclaban con la gente común para no contaminarse. Entonces viene Juan y les predica. Luego que predicó en esa zona del desierto de Judea, sale y entra a Jerusalén, pero no predicó en el mercado ni en las calles como Jesús. Él predicó a la élite, porque es la élite de la iglesia la que no quiere escuchar esto. Son los elitistas de la iglesia los que no quieren que se les confronte con esto, porque quieren seguir con sus propios conceptos, con sus propias debilidades y placeres y todo lo que tienen. Jesús cambia la tónica. Jesús viene y le predica a los bajos, a los de abajo, los de bajo nivel, socialmente hablando, no como personas, sino como sociedad. Pero Juan se dirige a la élite. Y sigue diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otro temblor de piernas para ellos. A nosotros, hermanos, nos pasó, como dicen aquí, de noche, ¿va? Verso 12. Su aventador está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué le parece? Este es el reino de Dios. Ahora tengo que hacer un poco de sindéresis, un poco de justicia. No muchos hemos entendido el reino de Dios, porque nos hemos quedado con la primera parte, el sermón del monte. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados, el que no tiene tendrá, el aquí que allá se le dará, y sanidad y toda la cosa. Hasta ahí nos hemos quedado. En consecuencia, cuando venimos a la iglesia, venimos en una actitud de: Señor, dame, concédeme, complétame, provéeme, porque hemos tenido al Señor como un manso y humilde de la primera parte. Ahora, analizando esto a la luz de la palabra y platicando con el Señor, pues creo que a algunos de ustedes ya se los declaró, porque esto no es exclusivo mío. Cuando yo me convertí a Cristo, lo primero que el Señor hizo conmigo es aplicarme Mateo 5. Bienaventurado, Carlitos,
tú tendrás pan. El reino de los cielos se ha acercado y es de los niños. Entonces, lógicamente, yo era un niño. Y como niño, pues, era consentido. Boca que querés, como decimos en Guatemala, cualquier cosa que le pida. Pero, cuando ya fui creciendo, cuando ya fui conociendo un poco más el Evangelio, y me fue introduciendo el Señor a su reino, me encontré con que de repente los milagros ya no me bajan tan rápido. Ya no me pone el pan en la boca. Ya no me da lo que yo quiero. Empieza a mutilar, empieza a podar, empieza a quitar y empieza a meterme en el fuego para purificarme, para quemarme todo lo que no le agrade, para evitar que la paja que está en mi corazón, para evitar que todo lo carnal que yo traigo del mundo esté paralelo a la supuesta santidad, porque entonces nunca voy a entrar al reino de Dios. Siempre voy a estar en el reino de las tinieblas. Los pecados y toda la carnalidad que hay en mí se manifiesta. El problema, como esta gente a la que le predicó Juan, es que eran tan religiosos que para parecer santos fingían una santidad que no tenían en su corazón. Por eso Jesús les puso el dedo en la llaga. De por sí Juan les dice camada de víboras, pero Jesús se fue un poco más, sepulcros blanqueados. Entonces, si usted ve, Juan y Jesús tienen el mismo mensaje con diferente tónica. Ahora el problema es que nosotros hemos escogido la primera parte de la profecía de Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para libertar a los cautivos, para darle de comer a los hambrientos, para sanar a los heridos. Entonces, todo el tiempo estamos heridos, todo el tiempo estamos hambrientos, todo el tiempo estamos desnudos, porque esperamos que el Señor siempre nos dé. Pero llega un momento, como buen padre, porque el Padre perfecto es el Señor, dice, bueno, Espíritu Santo, en esa persona empieza a cumplir las reglas del reino. Para empezar, ¿quién es el rey de esa persona? El televisor, el carácter, la amargura, el odio, el rencor, es su rey. Tiene un trono en su corazón, rechazos, odios, tantas cosas que la palabra trata de limpiar. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es, ¿vamos a estar en el reino de Dios, en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Y un examen pragmático, directo, interno, sinceramente, nos tenemos que convencer o nos tenemos que decir a nosotros mismos, la verdad que me confundí. A mí me dijeron que yo iba a entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios entonces es lo que me han enseñado siempre. La primera parte de Mateo, capítulo 5. Pero nunca me enseñaron lo que anunció Juan. Entonces, lógicamente, ese reino no lo queremos. Queremos la primera parte del reino. Por eso fue que Jesús, cuando vino, empezó sanando cojos, leprosos, ciegos, mudos. Pero no era esa su finalidad. En otra parte que no tengo apuntada dice, y saliendo de ahí le dijo a sus discípulos, tengo que ir a tal parte para ir a predicar, no a sanar, a predicar. La sanidad, hermano, la sanidad no convence a nadie. Traiga algún enfermo que Dios lo sane y va a regresar a seguir pecando. Por eso Jesús decía, vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Entonces Jesús lo primero que hace es, cuando viene y se mete entre la gente, entre los pobres leprosos, empezó a sanar como una prueba de que Él era el Mesías prometido. Pero a medida que los cojos, leprosos, ciegos, los apóstoles, Pedro, Juan y todos ellos empezaron a caminar más con el Señor, les fue apretando la tuerca. Y empezó el Señor la segunda parte.
Por eso es que Pedro no se enojó cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué me estás hablando eso? ¿Se da cuenta? Y Pedro no dijo: hoy sí me la tiró, yo mejor me voy con otro. No. ¿Por qué? Porque Pedro ya había entrado a una edad de conocer la otra parte del reino, que es lo que nosotros no queremos, o porque no lo enseñan, o porque no lo vemos, o sencillamente lo rechazamos. Entonces, cuando yo ya entro a esta dimensión del verdadero reino de Dios, yo ya no puedo ser rey, ya no puedo tener otro rey, ya no puedo tener otro señor, como se llame, mamón o egoísmo, egocentrismo, como sea. No puedo, porque ya ingresé conscientemente al reino de Dios y su justicia. Por eso dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué habla la justicia? De juicio. Entonces la otra parte del reino de Dios, la otra cara de esa moneda, es juicio. Y qué casualidad que Pablo dice años después: tengan cuidado, porque el juicio empieza por casa. Entonces, voy terminando. Cuando a nosotros nos cae el juicio del reino de Dios, ya nos paramos. Y peor si lo consultamos con un religioso: ¿no será que tiene pecado, hermano? Si eso lo sabe uno. ¿No será que tiene esto? Si eso yo lo sé. Lo que no me gusta es que me lo diga otra persona, porque ni yo mismo me lo digo. Entonces, ¿cuándo es cuando yo empiezo a cambiar realmente mi conducta? Cuando me doy cuenta que no he estado obedeciendo las reglas del reino de Dios. Me he movido en mi propio reino, en el reino de mis ideas, de mis conceptos, de mis estructuras o de mi religión. Es interesante cómo nosotros, todos los latinoamericanos, no crecimos con la Biblia. Si usted fue de la otra religión oficial, ¿cuántas veces leyó la Biblia estando en esa religión? Nunca, porque no crecimos con la Biblia. Nosotros crecimos con religión, con tradiciones. Por eso es que todavía hay cosas ensartadas en nuestro corazón que durante el año se despiertan, y entonces nos salimos del reino de Dios y nos vamos al reino de las tinieblas. Pero ahora queremos que Dios nos satisfaga nuestros deseos. Es que ahí dice, Señor, que clama a mí, yo te responderé, y tú no me respondes. Pues claro, tienes otro rey. Estás en otro reino, no estás en el mío. El mío exige esto, esto y esto. Que me dejes ser el rey de tu vida, y entonces tú estarás en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo también: el reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros. No dijo ustedes están, no, está entre vosotros, porque el reino de Dios es Jesús. Y como reino que Él es el rey de ese reino y no admite competencias. Por lo consiguiente, hay un examen que tenemos que hacernos. ¿Había entendido usted lo que es el reino de Dios? ¿O sencillamente se había quedado con Mateo 5, bienaventurados, bienaventurados y bienaventurados? Señor, consuélame. Señor, sáname. Señor, concédeme, dame, provéeme. Y llega un momento en que el reino de Dios, por decirlo de esa manera, se voltea. Tú ya pasaste por aquí, ahora tienes que entrar en esta parte, a pregonar el día terrible de Jehová. Ese es el día terrible, es la otra parte del reino. Te portas mal, te cae. No me honras, te cae. No me diezmas, te cae. No me obedeces, te cae. Pero ¿y aquel por qué no? Porque él está en la primera parte. Él está en la consolación, él está en el bienaventurado,
él es uno de los hambrientos. Tú ya no eres hambriento, mi querida. Tú ya no eres hambriento, mi querido. Tú ya no eres leproso. Y tocándolo se fue leproso sano. Tú ya no eres leproso, ya te quitó la lepra cuando te aplicó la sangre del cordero. Tú ya no eres ciego, ya te abrió los ojos. Tú ya no eres cojo, ahora caminas perfectamente y debieras caminar hacia la justicia de Dios. Tú ya no eres mudo, ahora ya puedes hablar. Pero nosotros, lógicamente, preferimos la primera parte del reino. Y así vamos a caminar por años. Y entonces viene Pablo y dice, debiendo ser ya maestros, tengo que volver a darles la leche. Porque esa gente de Galacia se habían quedado con la primera parte del reino, igual que los fariseos. ¿Hay que bautizarse? Sí, bauticémonos. ¿Y qué más? Bueno, pues hay que confesar pecados. Bueno, pues confesémonos. Y ahí se habían quedado. Pero ¿y ahora los frutos dignos de esa fe? ¿Dónde están? Eso fue lo que pasó con Galacia. Pablo regresó y ellos habían vuelto a los rudimentos de la ley, a los sacrificios, al cordero, a la sangre esparcida en el altar. Y Pablo se asusta y dice, pero si yo les enseñé que eso ya no tiene validez, ahora debieran estar de este lado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos tenían miedo a la otra parte del reino. No queremos ese rey. Y entonces, lógicamente, cuando están ante el César, ¿qué fue la palabra que dijeron? No tenemos más rey que el César. ¿Se da cuenta cuántos? 3 años y medio Jesús predicando el reino de Dios, y esta gente estaban empecinados en tener un solo rey, y era el César. Porque el César les daba pan y circo. El César les daba sus vacaciones, el César les soportaba todo. Recuerdo que históricamente hablando, el César no se metía en asuntos de religión. Por eso cuando llevaron a Jesús ante un gobernador, le dijo, mira, fíjate que cuando Pablo, es la cosa, perdón, cuando Pablo está siendo juzgado, ¿y de qué lo acusan? Asuntos de su religión, hombre, que nosotros no tenemos nada que ver. Porque Roma respetaba la religión de Israel. Roma lo que atacaban era la sublevación, cualquier conato de ¿cómo se dice? De sublevarse al César, lo apachaban rapidito. Por eso es que los soldados andaban en cualquier lugar y un tumultito así, por ejemplo, les caían con palo. Estos están tratando de derrocar al César, hay que dispersarlos. Entonces vienen ellos 3 años y medio y seguían con un solo rey. ¿Quién es? El César. ¿Y qué hago con el rey de los judíos? Mátalo. Hoy, muchos cristianos, después de tantos años, siguen teniendo un solo rey, que no es Jesús. No es Jesús. Es el orgullo, el egocentrismo, el centrismo. Es mi corazón, mi carácter. Es mí, no de él y de él. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Señor, llévanos en paz a casa, por favor. Gracias por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Bendigo la ofrenda, los diezmos, todo lo que vamos a poner en el alfolí, Señor, lo consagramos para ti, para que tú seas glorificado y exaltado en todo lo que nosotros hagamos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por confrontarnos y por enseñarnos estos misterios que siempre han estado ahí, pero nosotros habíamos hecho caso omiso de ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ofrenda.